La lluvia caía como si quisiera lavar los pecados de la ciudad. Un goteo constante, monótono, como el tic-tac de un reloj que marca no el paso del tiempo, sino la cuenta regresiva hacia algo inevitable. En un rincón del distrito de Sijimdong, una joven caminaba sola, con pasos tranquilos, la mirada baja y una mochila al hombro. Nada en su silueta sugería peligro. Nadie que la cruzara pensaría que esa figura menuda, envuelta en el disfraz inofensivo de una colegiala, llevaba consigo un secreto tan oscuro que pondría en jaque a toda una nación. En su nombre era Young. Tenía 23 años, pero había aprendido a mimetizarse entre adolescentes con facilidad. Tenía un rostro inocente, apagado, sin rastro de malicia. Pero en su interior, algo más se cocinaba desde hacía años. Algo que nadie quiso ver. Algo que se gestaba en el silencio absoluto de su habitación. Su mundo no era el mismo que el de los demás. Donde otros veían historias, ella veía instrucciones. Donde otros escuchaban narraciones escalofriantes, ella encontraba respuestas. Era una consumidora insaciable de true crime. Una devota de los detalles de los perfiles psicológicos, de los testimonios, sin arrepentimiento de asesinos que hablaban con frialdad quirúrgica de sus crímenes antes de la adolescencia. Su fue la oscuridad. Las palabras basado en hechos reales se convirtieron en su mantra. Cada podcast, cada documental, cada libro, cada foro en línea alimentaban una necesidad que no podía nombrar. En su habitación, las paredes estaban cubiertas de notas, cronologías de crímenes, fotos recortadas de rostros perturbadores, extractos de entrevistas que transcribía con cuidado como si fueran pasajes sagrados. Jung no salía, no estudiaba, no trabajaba. Solo escuchaban, observaban, registraban afuera. Su madre intentaba mantener la normalidad, pero la hija que tenía ante sus ojos se le escapaba entre los dedos como agua fría. No había gritos ni violencia, solo una creciente ausencia. Jung hablaba poco, comía menos, dormía mal. Lo único que parecía mantenerla alerta eran las voces en sus auriculares a narradores que contaban con calma cómo se cometían asesinatos, cómo se limpiaban las escenas, cómo los culpables intentaban escapar, y a veces triunfaban. Ella no juzgaba a ninguno, no los temía, los admiraban poco a poco. Su obsesión dejó de ser pasiva. Empezó a escribir. Se convirtió en analista, en crítica, en espectadora afilada. Tenía listas de errores cometidos por asesinos reales, esquemas de cómo debía llevarse a cabo un crimen perfecto. Subrayaba frases como el momento de mayo, el poder es el primero, o la víctima ideal es alguien que confía. No eran frases vacías para ella, eran advertencias, o quizás invitaciones. Durante meses algo cambió en su mirada, una curiosidad nueva que iba más allá del estudio. Ya no le bastaba con escuchar. Quería entender lo que no podía imaginar, aunque se sentía cruzar el umbral. No como víctima, no como narrador. Como protagonista. Fue entonces cuando nació la idea. No fue repentina. No explotó como una chispa, sino que se arrastró lentamente como una mancha de aceite sobre el suelo. Empezó como un pensamiento inquietante durante una madrugada, mientras escuchaba el testimonio de una mujer que había asesinado a su mejor amiga por celos. Sean pausó el audio y, sin mirar a nada en particular, murmuró para sí la misma frase que muchos asesinos han dicho antes de cometer lo imperdonable. Yo también podría hacerlo, Anne. La frase no la asustó. Al contrario, se sintió como si siempre hubiese estado allí, escondida en algún rincón de su mente. Annie Colellano, ahora pronunciado con total nitidez. Jung no deseaba matar por odio. No era una sed de sangre lo que la guiaba. Era algo mucho más peligroso, el deseo de comprobar, de sentir, de saber. Esa noche comenzó a planificar. Se hizo pasar por otra persona en una aplicación de tutorías. Fingió ser una estudiante de secundaria desesperada por ayuda en inglés. Creó una identidad falsa, una historia coherente, e incluso usó lenguaje infantil en sus mensajes para parecer más creíble. Contactó a varias jóvenes tutoras. No buscaba al azar. Quería alguien amable, alguien que aceptara verla en persona. Sin hacer demasiadas preguntas, una respondió. Una joven tranquila, dispuesta a ayudar, sin saber que al otro lado de la conversación no había una adolescente confundida, sino una mujer armando su propio episodio final. El 26 de mayo de 2023. Amaneció como cualquier otro día. El cielo estaba gris, cargado, y la humedad era pegajosa. Jung se vistió con un uniforme escolar, ajustó el cuello, peinó su cabello como lo haría un adolescente. Colocó en su mochila un cuchillo de cocina largo, envuelto en varias toallas. También llevó ropa limpia, guantes de látex, una botella pequeña de lejía, cinta adhesiva, una bolsa de basura, todo con un orden casi clínico. Cada objeto tenía un propósito. Cada decisión había sido pensada.
No había improvisación. Había método. Salió de casa sin despedirse. Caminó hacia el lugar del encuentro con pasos que no delataban ansiedad. No emotion. Solo un control frío aprendido tras años de estudiar a otros que hicieron lo mismo. Sabía cómo ocultar sus nervios. Sabía cómo fingir una sonrisa. Sabía qué frases decir para sonar convincente. Ya no era Jung-Woo Jung, era Kim Ji-soo, una niña que venía a aprender inglés. Y al tocar la puerta de aquel apartamento, mientras sostenía con firmeza la mochila con el cuchillo, una sensación nueva le recorrió el cuerpo. No era miedo, no era culpa, era algo parecido a satisfacción, como si por fin estuviera a punto de convertirse en aquello que tantas veces admiró. Desde la distancia, la puerta se abrió. La tutora sonrió con amabilidad. Le ofreció pasar. Jung asintió, tímida, dio un paso al interior del apartamento y en ese instante, el mundo cambió porque en ese paso, no solo traspasó una puerta física, cruzó el umbral entre el pensamiento. Entre la fascinación y la tragedia, había comenzado algo de lo que no habría regreso. La puerta se cerró con suavidad a sus espaldas. El clic del cerrojo sonó más fuerte de lo que debería, o tal vez fue que, en el interior de Jung, todo se volvió eco, como si sus sentidos se afinaran hasta captar lo imperceptible. Estaba dentro. El apartamento era cálido, acogedor, con muebles sencillos, un par de plantas en las ventanas y libros ordenados en un estante. En la mesa, 2 tazas una ya servida, con vapor que subía en espirales lentas. La tutora sonrió. Tenía una voz amable. Se presentó, dijo su nombre, uno que más tarde los noticieros repetirían hasta el cansancio, aunque pocos lo recordarían con respeto, e invitó a Jung a sentarse. Ella obedeció, sin decir mucho, actuando con una timidez bien ensayada. Jugaba con el borde de la falda del uniforme como haría cualquier adolescente insegura, pero en su interior Tadu ira calculó. Medía la distancia entre los muebles. Observaba la ubicación de los objetos, identificaba puntos ciegos, rutas de escape, obstáculos en la joven tutora, ajena al abismo que se cernía sobre ella. Abrió su cuaderno y comenzó a preguntar con dulzura en qué temas debía repasar, en qué grado estaba, si tenía exámenes pronto. Jung respondió con frases breves, temblorosas, midiendo cada palabra para sostener el personaje. Pero su mente ya no estaba en la conversación. Solo una parte de ella escuchaba, la otra, más profunda, más sombría, ya había cruzado la línea. Pasaron 5 minutos, quizá 10. Jung se levantó con el pretexto de ir al baño. La tutora asintió sin sospechar nada. Ella se dirigió hacia el pasillo, pero en lugar de entrar al baño, se detuvo junto a su mochila, apoyada en una silla. Deslizó con cuidado el cierre, sin hacer ruido, sacó el cuchillo envuelto en la toalla, y los guantes se los colocó con manos temblorosas, no por nervios, sino por la intensidad del momento, como si todo lo que había vivido hasta ahora hubiera sido solo ensayo. La escena siguiente fue breve pero brutal. La reconstrucción policial diría después que el ataque ocurrió desde atrás. Que la víctima apenas tuvo segundos para reaccionar, que trató de gritar, que se levantó, que forcejearon. Pero Jung tenía el control, había estudiado los puntos vulnerables, los movimientos. La hoja del cuchillo descendió una y otra vez, precisa, fría, mientras la vida se escapaba en susurros apagados. Cuando todo terminó, solo quedó silencio. Un silencio denso. Jung respiraba con dificultad, de pie, observando el cuerpo caído frente a ella. La sangre se extendía lentamente, avanzando por el suelo como una sombra líquida. No dijo nada, no lloró. No pareció sorprendida, solo bajó el cuchillo y lo dejó en el fregadero. El crimen estaba hecho, pero no había terminado. La habitación se convirtió entonces en una escena de limpieza. Jung sacó las bolsas que llevaba, cambió su ropa manchada por otra limpia, guardó lo ensangrentado. Empezó a limpiar con las toallas usando el producto desinfectante. Sabía que superficies dejaban más rastro, donde quedaban huellas invisibles. Había aprendido de otros errores. No era torpe, era metódica. El cuerpo fue envuelto en mantas. Jung lo arrastró hacia la habitation, lejos de la entrada. Luego buscó objetos personales en el celular, el cuaderno, la taza de té. Todo lo que pudiera conectar a esa cita debía desaparecer. Eliminó el historial de mensajes, desconectó la red Wi-Fi y finalmente apagó el móvil. En su mente había hecho todo bien. Estaba siguiendo el plan, como en los casos que había estudiado por años. Pero algo se le escapaba, algo que ni los podcasts ni los libros mencionaban del todo: el caos silencioso del crimen real, el olor, la textura de la sangre seca, la forma en que el cuerpo pierde su peso humano y se convierte en un objeto imposible de mover, y el tiempo que corre distinto cuando uno se encuentra dentro de la escena. Jung empacó el cadáver, como pudo, en una maleta negra grande.
Era pesada. Demasiado. Se le hizo evidente que sacarla sin levantar sospechas no sería fácil. Aún así, lo hizo. Con esfuerzo, con la respiración contenida, arrastró la maleta hasta la entrada, la revisó 2 veces y se marchó. En el edificio tenía cámaras, no muchas, pero las suficientes. Ninguna grabó el crimen, pero sí la captaron entrando. Wise. La hora no cuadraba con una clase corta y sobre todo, la maleta. Esa maleta fue la clave en el camino de regreso a casa. Jung pasó desapercibida. Nadie la detuvo. Nadie imaginó que la colegiala con mochila y maleta era, en realidad, la autora de un asesinato brutal. Regresó a su casa como cualquier otro día, subió las escaleras, entró a su cuarto y cerró la puerta. Allí, por primera vez, se sentó en el suelo. No miró la maleta. No prendió la luz. Se quedó en la penumbra, escuchando el leve zumbido del ventilador, el mismo que sonaba aquella mañana en el apartamento donde la muerte había llegado sin previo aviso durante las horas siguientes. Su mente volvió a repasar todo. Como un episodio que uno vuelve a escuchar para entenderlo mejor, recordó cada paso, cada sonido, cada mirada, pero no sintió nada, ni euforia, ni culpa. Solo una calma inquietante, como si el crimen no le hubiera dado lo que esperaba, como si la emoción que tanto había buscado no existiera al día siguiente. En otra parte de la ciudad, la familia de la joven asesinada comenzaba a preocuparse. No respondía mensajes, no contestaba a llamadas, no había asistido a su siguiente Clay. Algo no estaba bien, y en ese momento, sin que aún lo supieran, el hilo de la mentira empezaba a deshilacharse. Jung Woo-jung no lo sabía todavía, pero su crimen perfecto había dejado grietas, pequeñas fisuras por donde empezaría a filtrarse. La verdad en la historia que ella creyó controlar estaba a punto de escaparse de sus manos. Los minutos pasaban como si el tiempo se hubiese estancado en el filo de un suspiro. Jung Woo-jung permanecía sentada en la oscuridad de su habitación, inmóvil, con la espalda apoyada en la pared y los brazos cruzados sobre las rodillas en la maleta negra, la misma que había arrastrado hasta allí con un esfuerzo que todavía sentía en la espalda. Descansaba frente a ella como un animal dormido. Dentro lo sabía, ya no había una persona, no había un cuerpo, un conjunto de carne y huesos, sin nombre, sin historia, sin voz. Al menos para ella, pero fuera de esas paredes, la realidad comenzaba a moverse con otra cadencia. La familia de la joven asesinada no tardó en alertar a las autoridades. No era propio de ella ausentarse sin avisar. Había dejado mensajes sin responder, llamadas sin contestar. Una amiga insistió en buscarla. Golpeó la puerta del apartamento, llamó por teléfono desde el pasillo. Esperó nada. Finalmente, avisó a la policía. Cuando los agentes llegaron, no fue necesario forzar. Bastó una llave de repuesto entregada por la administradora del edificio. Al abrir, un olor extraño los recibió. No era putrefacción, no aún. Era algo más sutil, más químico, un aroma metálico y penetrante mezclado con productos de limpieza. La escena era desconcertante. El apartamento no estaba en desorden, no había señales claras de violencia. Pero el silencio, ese silencio absoluto, les habló más fuerte que cualquier grito. Comenzaron a revisar cada rincón. Notaron las toallas húmedas con manchas rojizas en el fregadero, el cuchillo lavado que aún goteaba agua fría, y la alfombra del pasillo, ligeramente desplazada. Bajo ella, encontraron una pequeña mancha que el cloro no había borrado del todo. Fue suficiente. Sabían lo que estaban viendo, aunque aún no tenían cuerpo, ni sospechoso, ni móvil. En la revisión de las cámaras del edificio fue el siguiente paso lógico. Y allí, en la grabación de la entrada principal, surgió la imagen que marcaría un giro irreversible en el caso. Una joven, aparentemente menor de edad, ingresando poco antes del horario en que la víctima había pactado su clase. La misma joven saliendo más de una hora después, arrastrando una maleta negra, grande. Con esfuerzo, los investigadores pausaron el video. Volvieron a verlo, ampliaron la imagen. No parecía una estudiante típica. Había algo en su andar, un detalle casi imperceptible, la manera en que miraba a la cámara. No fue una mirada de sorpresa ni de prisa, no fue directa. Cortan como si supiera que estaba allí, como si no le importara. La policía trazó el recorrido de aquella figura misteriosa. Revisaron cámaras de seguridad en calles adyacentes, estaciones de metro, tiendas cercanas. Las imágenes componían un rastro, un hilo de Ariadna que conducía, con paciencia, hasta el hogar de Jung Woo-jung. Mientras tanto, ella se mantenía en silencio. No salía, no hablaba con nadie, solo escribía. En un cuaderno nuevo comenzó a redactar lo que había ocurrido. No en forma de confesión, sino como si relatara el guión de un episodio de podcast. Día 1, escribió. Todo salió como lo planeado. La víctima no sospechó. La escena fue limpia. El cuerpo está aquí. No siento nada. Era como si tratara de narrarse a sí misma lo que había vivido, para darle forma, para comprenderlo, o quizás para
reafirmarse. Había esperado adrenalina, pero encontró un silencio demasiado parecido a la indiferencia. Había imaginado que cruzar esa línea le otorgaría una especie de poder, una transformación, pero todo seguía igual, incluso más vacío, y sin embargo, a pesar de su calma externa, la tensión crecía como un murmullo subterráneo. El cadáver en la maleta comenzaba a emitir olores que ni los productos de limpieza podían contener. Las ventanas cerradas, las bolsas de basura acumuladas en su habitación, la ropa aún húmeda, todo era una bomba de tiempo. Incluso su padre, aunque ajeno al crimen, notaba el extraño comportamiento de su hija. Había visto la maleta. Había sentido ese aire cargado, pero no preguntó, no supo cómo hacerlo. Uno quiso saber, pero los detectives sí quisieron saber en cuando tocaron a la puerta del departamento. Jung tardó unos segundos en abrir, los ojos hundidos, la piel pálida, los labios apretados. No fingió sorpresa, no hizo preguntas, simplemente los dejó entrar. En el registro fue rápido, bastaron minutos para que uno de los agentes notara el olor. Otro se dirigió al cuarto de la joven. Allí estaba la maleta en Ceylan, silenciosa. Abrieron Ann, y el horror habló por sí solo. La escena no necesitaba explicación. Las pruebas estaban por todas partes: guantes sucedos, ropa manchada, el cuchillo, las anotaciones y un cuaderno. Un cuaderno con frases escritas en letra ordenada. Ann he cometido un crimen. Lo hice porque tenía curiosidad. Few arrest. De inmediato Ann no opuso resistencia. No lloró en la comisaría durante el primer interrogatorio. Repitió las palabras que luego estremecerían a todo el país. Quería saber qué se sentía matar. Siempre escuchaba historias. Pensé que sería emocionante. En el oficial que la escuchaba no dijo nada. Solo la miró, perplejo, como si lo que acababa de oír no pudiera encajar en el lenguaje común. Curiosidad, eso era todo. Jung Yu fue puesta en prisión preventiva. El país entero se enteró del caso en menos de 24 horas. Los titulares estallaron asesinatos sin motivo aparente. Obsesión con el true crime lleva a joven al crimen. La asesina que quería sentir algo y mientras los medios llenaban los vacíos con especulaciones, la víctima ira, enterrada en silencio por su familia, sin focos, sin entrevistas, sin justicia todavía en su celda. Jung volvió a escribir. Esta vez, en una hoja suelta, dejó una frase breve: no me siento mal, solo me siento igual. Una frase que no buscaba clemencia ni defensa, solo decía la verdad más fría, la que nadie quería oír. La hoja quedó sobre la mesa de metal, deslizándose apenas con la corriente de aire que entraba por la rejilla superior. Nadie la recogió durante horas. Nadie interrumpió a Jung mientras permanecía sentada mirando fijamente una mancha en la pared de su celda. No me siento mal, solo me siento igual. Esa frase sencilla y desnuda no pretendía conmover a nadie. Era una afirmación sin adorno, sin grito. Una muestra de cómo, incluso después de haber asesinado a sangre fría, la sensación que más la dominaba no era el arrepentimiento, sino el desencanto. Mientras tanto, el país ardía en un fuego mediático. En los programas de televisión más vistos cambiaron su programación habitual para cubrir el caso. Los periódicos imprimieron en portada su imagen, una joven de rostro inexpresivo, con el cabello peinado hacia atrás y la mirada perdida. Pero lo que más impactaba era la anormalidad de su apariencia. No había monstruo, no había bestia, había alguien que, bajo cualquier otra circunstancia, podría haberse cruzado contigo en la calle sin que advirtieras nada. Eso era lo más perturbador. Expertos en criminología comenzaron a ser invitados a los debates. Psicólogos, psiquiatras, sociólogos, todos querían descifrar qué había llevado a una joven, aparentemente tranquila, sin antecedentes delictivos, sin historial de violencia, a planear y ejecutar un asesinato con tal meticulosidad. ¿Era una psicópata? ¿Una mente brillante atrapada en una espiral de fantasías oscuras? ¿O solo una chica sin dirección, devorada por una cultura que glorificaba lo mórbido? La fiscalía se movió rápido. Sabían que el caso no podía ser tratado como uno más. Las pruebas eran abrumadoras: confesión escrita, registros de mensajes falsos, videos de vigilancia, huellas, ADN, objetos ensangrentados. Pero lo que más inquietaba a los investigadores era el porqué. Nadie lograba darle sentido. La única explicación que repetía Jung con absoluta calma era siempre la misma: lo hice porque quería saber cómo se sentía, no por dinero, no por odio, no por celos, no por venganza, solo por curiosidad. Una psicóloga forense fue asignada para evaluar su salud mental. Durante varias sesiones, trató de penetrar en la mente de la acusada. Lo que encontró fue una construcción cuidadosamente vacía. Jung no tenía delirios ni alucinaciones. Su pensamiento era lógico, su inteligencia superior a la media.
pero carecía de una brújula moral evidente, no porque no supiera lo que estaba bien o mal, sino porque parecía no importarle. Para ella, los actos no eran actos, eran experiencias. En uno de los interrogatorios clínicos, la psicóloga le preguntó qué sintió durante el crimen. Jung la miró durante unos segundos, como buscando las palabras correctas. Luego respondió con voz baja: pensé que iba a sentir algo fuerte, algo que me sacudieran, pero fue más bien como mirar una película sin audio. Esa comparación quedó grabada en la mente de la doctora. En los fiscales comenzaron a construir su narrativa. No bastaba con demostrar que Jung había cometido el asesinato. Querían mostrar que su acción había sido premeditada con una frialdad escalofriante. Presentaron como evidencia su historial de consumo miles de horas, de podcasts, de true crime, documentales descargados, libros subrayados, foros donde participaba con perfiles anónimos. Incluso encontraron un blog privado donde analizaba, caso por caso, los errores cometidos por asesinos reales y sugería cómo habrían podido evitar ser atrapados. Era como si se hubiera preparado durante años para un crimen, solo le faltaba ejecutarlo, y cuando por fin lo hizo, descubrió que la realidad no se parecía a ninguna historia narrada. Jung nunca pidió ver a un abogado, no intentó negociar, no intentó convencer a nadie de su inocencia. Firmó cada declaración sin objeción. Cuando la jueza le preguntó si entendía los cargos, asintió con serenidad. Parecía más una observadora de su propio juicio que una acusada real, como si quisiera presenciar cómo se desarrollaba su propia historia desde afuera, como si todo fuera parte de un guión cuidadosamente montado. Pero el efecto sobre la sociedad fue inmediato y devastador. A muchos comenzaron a cuestionar el contenido que consumían. Los padres revisaban los historiales de navegación de sus hijos. Las autoridades educativas emitieron comunicados recomendando a los jóvenes evitar el consumo excesivo de material relacionado con crímenes reales. Algunas plataformas coreanas suspendieron series documentales consideradas demasiado gráficas, y varios conductores de podcast se enfrentaron a duras críticas por romantizar el asesinato. Se hablaba del efecto Jung, un fenómeno que mezclaba aislamiento social, consumo obsesivo de contenido oscuro y una desconexión emocional que podía ser, a largo plazo, tan peligrosa como cualquier enfermedad mental. Pero para Jung, todas esas reacciones eran ruido externo en prisión. Continuaba escribiendo. Las páginas que llenaba eran frías, descriptivas, sin adornos emocionales. Hablaba del proceso Diloq-Haizo, pero no hablaba de la víctima como una persona. Jamás la llamó por su nombre. En su relato, la joven asesinada era apenas una figura en una secuencia de hechos, una presencia necesaria para que la experiencia ocurriera. En una de sus notas escribió: me preguntaron si sueño con ella. No, nunca la soñé, solo soñé con lo que haría. Y con esa frase se hacía evidente que Jung no había cruzado una línea por impulso ni por trauma. Lo hizo por voluntad, por deseo de saber, por experimentar. Eso era lo que más asustaba a los expertos. No había una causa clara que se pudiera aislar, tratar o prevenir. Solo una voluntad hueca, una curiosidad que se alimentó de voces ajenas hasta volverse necesidad. El juicio se aproximaba, y el país observaba con atención cada movimiento. La fiscalía pediría cadena perpetua. La defensa apenas tenía argumentos, pero había una certeza que se repetía en todas las conversaciones, en los cafés, en los pasillos, en los periódicos. Ella no se arrepiente. Y no lo hacían porque, para Jung, el crimen no fue una aberración, sino un experimento, una prueba en un acto para llenar un vacío que aún seguía allí. El vacío no se llenó ni con la sangre, ni con la historia, ni con el silencio posterior. En la celda de concreto donde pasaban las horas sin nombres ni relojes, Jung seguía escribiendo, cuaderno tras cuaderno, como si sus manos fueran extensiones de una mente que ya no sabía callar. Los funcionarios penitenciarios decían que rara vez hablaba, que apenas pedía lo justo en comida, papel, lápices, aunque dormía poco, pero que escribía. Siempre uno de los guardias más antiguos, acostumbrado a toda clase de reclusas, confesó a un periodista que nunca había sentido una calma tan inquietante como la que emanaba de ella. Era como si todo en Jung estuviera suspendido en un punto exacto entre la niñez y el abismo, como si no supiera dónde estaba, pero tampoco deseara salir de allí. El juicio comenzó bajo una expectación casi ritual. Las calles aledañas al tribunal estaban acordonadas, periodistas se amontonaban frente a las cámaras, y las redes sociales se llenaban de teorías, opiniones, condenas, e incluso defensas. Porque sí, algunos defendían a Jung, un grupo pequeño, ruidoso, formado por jóvenes que aseguraban comprenderla, que ella era producto de una sociedad que presiona, aísla, exige perfección y no ofrece salida. La llamaban víctima del sistema, alma rota. Otros, la mayoría,
La veían como lo que eran, una asesina sin remordimiento, un espejo oscuro que reflejaba lo que la obsesión podía provocar cuando se alimentaba en soledad en el tribunal. Jung se mantuvo impasible. No cambió de expresión al escuchar la acusación leída en voz alta. No reaccionó cuando mostraron las imágenes de las cámaras. Tampoco cuando exhibieron las pruebas físicas, el cuchillo, las bolsas, La fiscalía mostró el diario en el que ella había escrito frases como: «A mi crimen no es un error, es una exploración. No siento remordimiento. Siento curiosidad aún». Los miembros del jurado evitaron cruzar la mirada con ella. Había algo deshumanizado en su figura, no agresividad, no frialdad siquiera, más bien una desconexión absoluta, como si hubiese presenciado su propio juicio desde fuera, sin formar parte real de los hechos. Cuando le ofrecieron la posibilidad de decir algo ante el tribunal, se puso de pie lentamente. Miró al frente, su voz no tembló. No gritó, solo dijo: «No, tengo una explicación para lo que hice, pero no me arrepiento». Yo necesitaba saber. En un murmullo recorrió la sala como un escalofrío. Las cámaras captaron cada segundo. Esa declaración se repetiría en los noticiarios por días. Sería analizada, discutida, ridiculizada y demonizada. Pero ella no dijo más, se sentó. Y no volvió a hablar. La jueza, con el rostro grave, leyó la sentencia: cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El impacto fue inmediato, no por la dureza de la condena, esperada por todos, sino porque ella ni siquiera parpadeó. Algunos creyeron ver en su mirada una pizca de satisfacción, como si finalmente la historia que había imaginado durante años hubiera llegado a su cierre perfecto, como si esa fuera la escena final, pero fuera del tribunal. Las consecuencias apenas comenzaban. El país entró en una especie de duelo colectivo, no por Jung, no por la víctima, cuyo nombre seguía siendo apenas un eco, sino por la sensación de pérdida de algo más profundo, la inocencia de consumir historias de horror como entretenimiento. Habría una grieta. La delgada línea que separaba la ficción del crimen real había sido rota de la forma más literal posible. En foros digitales, miles de usuarios comenzaron a compartir experiencias personales, amistades que se obsesionaban con casos reales, adolescentes que veían asesinatos como puzzles, estudiantes que hablaban con naturalidad de cuerpos desmembrados como si narraran un episodio de serie. Todo había estado allí, pero nadie había querido verlo, hasta que una joven lo convirtió en acto. Varias universidades iniciaron investigaciones sobre los efectos del consumo prolongado de contenido violento. Algunas plataformas eliminaron episodios polémicos. Podcast de True Crime cerraron temporalmente. Uno de los más famosos publicó un mensaje en lo que comenzó como análisis, se convirtió en espectáculo, y no supimos detenernos a tiempo. Pero, como ocurre siempre, la ola de indignación comenzó a menguar con los días. El horror se transformó en costumbre, y luego, en olvido. Mientras tanto, en la prisión, Jung seguía su rutina con exactitud matemática. Despertaba a las 5, desayunaba sin hablar, leía libros sobre psicología y criminología. En ocasiones, se quedaba mirando el cielo raso por horas. Los guardias decían que no parecía esperar nada, aunque no pedía nada, solo estaba allí, como una sombra que respira en un día. Uno de los psicólogos penitenciarios intentó preguntarle si pensaba en la víctima. Ella lo miró durante largo rato. Luego dijo: «No puedo. Es que no sé quién era. ¿Y si pudieras volver atrás?», preguntó él. «¿Cambiarías algo?». Ella sonrió por primera vez. Una sonrisa leve, pequeña, pero real. «Sí», dijo. «Me prepararía mejor». No fue una provocación. No fue cinismo. Era simplemente su verdad, y en esa respuesta quedaba expuesta una herida más profunda. Porque Jung no era una mente criminal brillante, ni un producto directo del contenido que consumía. Era un agujero, una ausencia, una joven que quiso sentir algo tan intensamente que eligió el camino más irreversible. Y cuando cruzó esa línea, descubrió que del otro lado no había gloria ni redención, solo más vacío. En los meses siguientes, el nombre de Jung Yu-yong comenzó a desaparecer de los titulares. Su historia se desvaneció como todas las demás. Fue reemplazada por nuevos escándalos, nuevos crímenes. El mundo siguió girando. La sangre se secó. El silencio volvió, pero en una celda, en el ala más silenciosa de una prisión surcoreana, alguien seguía escribiendo, página tras página, sin lectores, sin audiencia, como si aún creyera que su historia podía importar. Y quizás, en lo más profundo de su mente, en ese rincón donde aún habitaba una chispa de humanidad, Jung Woo-jang todavía se hacía una única pregunta: ¿qué habría pasado si nunca hubiera escuchado aquel primer podcast? Porque a veces, lo que inicia como simple curiosidad termina despertando al monstruo que uno ni siquiera sabía que tenía dormido. La noche cayó como un telón pesado sobre la prisión. En el pasillo de celdas el silencio era absoluto, interrumpido solo por el lejano eco de pasos de los guardias
y el zumbido de las luces fluorescentes. En la celda 37, Yong Guyan permanecía sentada en el borde de su litera, con la espalda recta, el cabello recogido en un lazo bajo, y los ojos fijos en el último cuaderno que había escrito en sus dedos. Recorrieron la cubierta como si acariciara una reliquia. Afuera, el viento movía levemente las rejas del pequeño ventanuco, creando una melodía metálica. Ella no pestañeaba. Sabía que nadie leería esas páginas, que ese relato, su relato, se perdería entre papeles archivados y polvo. No importaba, se levantó lentamente, caminó los 3 pasos que separaban su litera del muro, y colocó el cuaderno bajo su almohada. Luego se quedó de pie, inmóvil, mirando la sombra que la luna dibujaba en el suelo. Una sombra que ya no era suya, sino de lo que había sido, de lo que se había convertido. Cerró los ojos y por primera vez desde aquel 26 de mayo, una lágrima bajó, silenciosa, sin que ella intentara detenerla. No era culpa, era comprensión, porque en lo profundo de su alma, ya sin mapa, finalmente, entendía lo que nunca pudo aprender en años de true crime, en horas de documentales, en páginas llenas de sangre ajena, en que hay cosas que, una vez hechas, no se pueden deshacer, en que no hay emoción que justifique el silencio de una vida arrancada, y que el vacío que sentía no era por no haber sentido nada, sino por haberlo sentido todo. Demasiado tarde, entonces susurró apenas audible, como si hablara con la oscuridad. Quise entender la muerte, pero olvidé aprender lo que significa estar viva. Y con esa frase, se sentó de nuevo en la litera, cerró los ojos, y dejó que la noche la envolviera por completo. Una asesina, una espectadora, una víctima de su propia búsqueda.